Hablamos de teatro, este folleto que nos dice que el ciclo académico comienza en breve, pasado mañana, del 10 al 13 de mayo. Mira, ahí lo tienen, con las meninas, la menina que sigue siendo en los últimos años la representación de la jornada del Teatro del Siglo de Oro, que alcanza ya su 34ª edición, 34 años. Hablamos del Taranto en su Semana Flamenca, que son 46, esto, en fin, un poquito menos, pero no está nada mal aguantar el tirón durante 34 años. Y todo gracias, antes estábamos comentando, mi invitada y un servidor, a la figura de Antonio Serrano, que le mandamos un cariñoso abrazo, que si sin este señor no hubiese llegado, me da la impresión, ni a la mitad de esta historia. Les presento a Noelia Iglesias, es investigadora especialista en Teatro del Siglo de Oro y la persona que dirige o coordina este ciclo académico de las jornadas que se celebran del 10 al 13 de mayo. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Es una gallegueña que se enamoró de Almería y aquí está entre nosotros. Aquí estamos. ¿Sí? Que tu tierra también es muy bonita, ¿eh? Sí. Galicia es una auténtica maravilla. Sí. Oye, ¿esa especialidad tuya en el Teatro del Siglo de Oro? ¿Desde cuándo esto, Noelia? Bueno, pues por mi trayectoria investigadora, yo me forjé como investigadora en el grupo de investigación Calderón de la Barca, en Santiago de Compostela. Allí me hice doctora, con una tesis doctoral centrada en una edición crítica de Calderón y en el estudio de una comedia en concreto de Calderón, titulada El Galán Fantasma, para quien no la conozca. Galán Fantasma. Sí. Y ahí empezó un poco mi trayectoria, eso como investigadora, como docente, volcada sobre todo en esta parte de la literatura que es absolutamente apasionante y que todavía, aunque nos pueda parecer que está bastante estudiada y que digamos que hay mucha defensa de este teatro, de esta época, no, todavía tenemos que hacer mucho más. Sí, sí, y sobre todo para divulgarlo entre las nuevas generaciones. O sea como docente te pregunto, ya que hablas de docencia, ¿no te da la impresión que se pasa de puntillas en los institutos por el Siglo de Oro? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y hay una razón, yo creo, puramente cronológica y extra académica y docente, y es que en muchas ocasiones, también ocurre en la universidad cuando se trata esta literatura del Siglo de Oro, pues se empieza a estudiar la lírica, la poesía y la prosa, y el teatro queda para ese tercer trimestre tan extraño y tan breve, ¿no? Normalmente en todos los cursos académicos. Entonces sufre esta tesitura totalmente injusta, especialmente en el teatro de esta época. Claro. Fíjate, por dejar volar un poco la imaginación, Noelia, esas clases del Siglo de Oro en el mundo del teatro, no solamente teórica, sino que fuese una parte teórica y una parte práctica, donde los alumnos y alumnas tuviesen que meterse en el papel de alguno de los personajes creados por Calderón, etcétera, etcétera. Sí. No estaría mal, ¿no? Sí, no estaría mal. Aquello de salir a escena, de tener que hablar en público, de aprenderse un guión, de interpretar un poquito, mejor o peor, pero intentar hacerlo. Sí, sí, sobre todo como ponerse en la piel de estos personajes, ¿no? Sentir esta empatía, porque desde luego es un teatro que, esto lo decía el otro día también el director de las jornadas, Ricardo Arqueros, que debe ser vivo, desde luego, no es un teatro que solo deba estudiar los filólogos y un objeto pues, de museo intocable, no. Es algo que debe ser vivo, palpable, debemos sentir las emociones de estos personajes porque son textos absolutamente maravillosos. Y me gustaría recalcar algo que siempre digo a mis alumnos, y es que este teatro es el teatro del mundo occidental que conserva más textos. O sea, ¿ya le gustaría a los ingleses, ya les gustaría a los franceses tener tantos textos como tenemos nosotros de esta época? Y no solo de bibliografía primaria, es decir, de comedias escritas por Calderón, por Lope, por Tirso de Molina, sino mucha documentación de pues contratos de los actores, alquileres de los corrales, los carteles de comedias muy bien conservados. Muy bien, algunos. Solo se han conservado algunos de ellos y espléndidamente estudiados y analizados por Mercedes de los Reyes, que va a ser esta semana una de nuestras grandes... Va a estar presente, ¿no?, en el ciclo académico esta señora. Sí, va a ser una de nuestras homenajeadas. Bueno, pasado mañana, día 10 de mayo, resumidamente, por no detallarlo todo, ¿qué destacarías de cara al público para que, bueno, invitarles a que se acerquen? Vale, pues que es una oportunidad estupenda pues de conocer a los actores de primera mano, a los directores, de charlar con ellos, porque está pensado este evento académico pues para que el público intervenga también, para que el público plantee preguntas a, ya digo, a los investigadores, a los profesores y luego
a toda esta gente del mundillo escénico, ¿no? Claro. A los actores, directores. Esto se va a celebrar en el, en el castillo Exacto, de en Santa el Ana. castillo de Santa Ana, en Roquetas. En Roquetas de Mar, que es un sitio Sí. fantástico para Sí, llevar a cabo sí. un ciclo académico para Sí. hablar de teatro. Es un marco envidiable y sobre todo también es un espacio estupendo para la exposición que va a haber, porque vamos a tener también una exposición dedicada a los títeres del siglo de oro, con una compañía que es una de las pocas del mundo, que se centra totalmente en las marionetas y que intenta, digamos, reconstruir cómo eran las marionetas en este... Aquellas que se movían con hilos, ¿no? Sí, sí, con hilos, con técnicas súper, claro, distintas. Sí, eso es una... Joder, apasionante. Qué pasada. Sí. Carlos Hipólito, en fin, ya lo comentamos en su día cuando entrevistamos al director, a Ricardo Arqueros, va a ser homenajeado durante las jornadas, dentro de este ciclo académico. ¿Sí? ¿Tú lo conoces personalmente a Carlos? No tengo todavía esa suerte. He hablado con él muchas veces, claro, hasta ahora por teléfono, pero estoy deseando conocerlo en persona. Me ha apasionado su trabajo desde hace ya muchos años. Lo último, su papel televisivo de Felipe II en el Ministerio del Tiempo. Qué bueno. Increíble, sí. Entonces, pues es uno de esos grandes actores de teatro del siglo de oro que merece ser homenajeado por toda esta trayectoria. Aquí donde va a estar presente, como tú antes comentabas, a Mercedes de los Reyes, Sí. Julio Bravo y también Evangelina Rodríguez, ¿no? Sí. Universidad de Sevilla, Sí. Universidad de Valencia y Julio Bravo, que es crítico teatral. Exactamente, Crítico de sí. teatro. Me he apuntado por aquí con un asterisco porque me llama la atención. Sí. La jornada del jueves hay una ponencia que dice así, a ver si la encuentro un poquito más, que me voy a dejar la vista. Sí, por ahí en esa... ¿Dónde estás que no te veo? Bueno, lo leo por aquí. La polémica sobre Calderón 2 siglos después, recepción y crítica. ¿Por qué polémica sobre Calderón? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues Noelia? porque la figura de Calderón no siempre fue apreciada por estos contornos. De hecho, Calderón empezó a ser apreciado a partir de que los románticos alemanes valoraron su figura. Me estoy acordando ahora de esa frase mítica de Borges, de este tema que decía: Calderón, ese gran escritor alemán, ese gran escritor o dramaturgo alemán, porque fueron ellos quienes rescataron su O sea que los figura. españoles esto lo llevamos en la sangre, ¿no? No O sea, sé, bueno, quiero decir que desde fuera Sí. se valora más desde luego. lo que tenemos dentro que Sí. los propios españoles. Sí, por eso quería recalcar que en el teatro del siglo de oro pasa esto. O sea, ya le gustaría a los ingleses y franceses tener todo este corpus de texto, porque seguro que lo valorarían más ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, digamos, pagar y tener esa... El teatro clásico, las aulas de teatro universitario también presentes, Sí. otra de las mesas redondas, una ponencia, la edición del teatro clásico español y su puesta en escena, diálogos, vínculos y desencuentros entre la filología y las tablas contemporáneas. La figura de Lope de Vega aparece en escena, no podía ser de otra manera. Claro. La prolífica de creatividad de este señor es Alucinante. Es alucinante sí. lo de Lope Sí, de Vega, ¿verdad, sí. Noelia? Y aún por encima, con tiempo, a amoríos diversos, líos de faldas. El tipo, sí, la verdad que él se le daba bien, ¿no? Sí, totalmente. Se dice que es como la biografía de toda la literatura española, pues claro, más interesante y que dio también, que volcó en cierta manera su vida en sus escritos, ¿no? Ya no solo en teatro, sino en la poesía. Este era nuestro Casanova, Lope de Vega. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y yo me sigo sorprendiendo de que no haya más cine centrado en la vida de este gran dramaturgo. Algo se ha hecho al respecto, alguna película y tal, ¿no? Sí, una película del año 2010. ¿Qué te parece? De un brasileño. Yo la vi, pero en fin, ¿qué tal? Bueno, tiene sus errores, que siempre comento con mis alumnos, ¿no? Forma parte de una de las prácticas para ver. Pero bueno, en general no está mal como acercamiento. Yo creo que debe haber más películas y cine de este estilo, ¿no? Así como los ingleses tuvieron un antes y un después en el estudio de Shakespeare y en la divulgación de Shakespeare con esa película Shakespeare in Love. Yo creo que nosotros debiéramos también, Claro. que da jugo y da Lo que parece da cuando se hace algo de cine sobre Lope de Vega, parece que se subraya más su vida, su prolífica vida sexual, Sí, que su prolífica vida literaria, sí, teatral, sí. ¿no? Tendría que ser un equilibrio, Sí, ¿no? que las dos estuvieron presentes, evidentemente, ¿no? Exactamente, Bueno. sí. Ahí que uno se puede imaginar al personaje, ¿eh? Qué barbaridad. Sí,
Con esa forma de hablar, esa forma de Sí. utilizar el lenguaje, Sí. de conquistar a las damas, ¿no? Sí. Bueno. De hecho, en el propio programa de Mano hemos utilizado unos versos de su obra tan célebre, El arte nuevo de hacer comedias, que supone como una síntesis de toda su fórmula teatral, ¿no? De esa receta que él estaba resultando tan exitosa en teatro. En la parte de atrás del programa, exacto, en la contraportada. Ahí hemos jugado un poco con esas palabras destacadas que las hemos cambiado, ¿no? Para dar a entender, así como Lope defendía el concepto de tragicomedia, de que era necesario en teatro mezclar lo cómico y lo trágico, porque es que el teatro tenía que imitar a la vida y la vida es eso, ¿no? Esta amalgama de estos dos aspectos. Pues también nosotros, en el ciclo académico, pues queremos unir la parte más académica y universitaria con la parte escénica, ¿no? Y por eso tenemos esta presencia de actores con profesores universitarios, investigadores. Y pues muy interesante. Hay algo que llama mucho la atención, también lo comentamos en la primera entrevista con el director cuando se presentaron las jornadas, que es ese espectáculo musical bajo el epígrafe o el título Cantes del siglo de oro. Es curioso que lo hace un cantador flamenco esto. Sí. Son una serie de, entre otros, romances lopescos, precisamente, escritos por Lope de Vega, que ellos versionan al flamenco. Que de ahí su arte, ¿no? Porque ¿Lo has escuchado? ¿Has tenido la oportunidad de escucharlo? Solo un poquito. ¿Un poquito? Sí, no entero, o sea que tengo muchas ganas de poder valorarlo, juzgarlo y disfrutarlo entero. Toda esta jornada, desde el miércoles hasta el sábado día 13, algunas comienzan por la mañana, por ejemplo, el miércoles, que es la inauguración, desde las 4:30 de la tarde, ¿verdad? Sí. El jueves de 10:30 hasta las 8:30, y el viernes hasta las 9, veo por aquí, y el sábado concluye también con otro espectáculo, hablamos de teatro, El rufián dichoso de Cervantes, que tampoco podía faltar, ¿no? En la cita, a las 9 de la noche. Y todo esto en ese precioso castillo que está en Roquetas de Mar, Castillo de Santa Ana. ¿Cómo se nota que te gusta esto que haces, Noelia? Es que esto se transmite. Bueno, es algo bien, que me alegro. la forma de contarlo, la forma de decirlo, pues algo que... Es que es una parte de nuestra literatura, yo creo que todavía muy desconocida, en contra de lo que nos puede parecer, y absolutamente apasionante, porque no estamos hablando solo de unos pocos textos, ¿no? Como por ejemplo les pasa en el teatro inglés a los ingleses, que al final William Shakespeare es autor de, o más bien nos han llegado 37 obras suyas, 37. Una de ellas, por ejemplo, ya que hablamos de la jornada de Teatro del Siglo de Oro, pues esta misma tarde-noche, en el patio de luces de Diputación, vas a ir, ¿verdad? Es una obra de Shakespeare donde la esgrima, ese arte de la esgrima, está muy presente en Bastardos en lucha. ¿Conoces la obra? No. ¿No? Bueno, pues no tengo la obra. Sí, yo tampoco, desde luego. No, pero que es algo muy plástico, muy visual, ¿no? Aquello de manejar la espada y demás, ¿no? Sí, es maravilloso. Esas luchas de espada en el teatro siempre dan mucho Hablando juego. de Shakespeare, dice que, en fin, cuando se cumplió el aniversario de Cervantes y tal, estuvimos comentando aquí en este plató, en diferentes entrevistas, que además quisiéramos los españoles haber cuidado y querido a Cervantes como los ingleses a William Shakespeare. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y lo merece, no solo Cervantes, sino eso, nuestras grandes figuras dramáticas, ¿no? Somos así, ¿qué vamos a hacer, Noelia? Y me da la impresión que esto no cambia. Sí, forma parte de nuestro ser como también tenemos español. otras cosas positivas, pero, por supuesto, en fin, algún defecto hay que tener. Te agradezco mucho la visita, mujer. Que vaya bien. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Vamos a ese patio de luces, Juan Domínguez. Creo que nos atienden en unos minutos. Hemos pedido el favor que si era posible hablar con el director, con alguno de los actores, para invitarles. Es a las 9 de la noche, en el patio de luces de Diputación, Bastardos en lucha, una de las obras dentro de esta 34ª edición de la Jornada del Teatro del Siglo de Oro. Cuéntanos, cuando quieras, adelante. Sí, Joaquín, estar en la calle tiene sus virtudes, pero también tiene sus dificultades. Nos hemos venido y están en pleno ensayo, nos hemos metido, hemos invadido su espacio. Aquí estamos dentro de la jornada del Teatro del Siglo del Oro, Bastardos en lucha, esta noche a las 9, en este espacio en el que nos encontramos, que no es otro precisamente que aquí en la Diputación, en su patio de luces. Vamos a ver si saludamos al director de coreografía, Francisco Alberola. Mil disculpas, Paco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para que los espectadores os puedan conocer, soy gente que venís, la mayoría de ellos, desde las ciudades de Alicante y de Murcia y también de la localidad de Elche, ¿no? Eso es, la compañía Quijada Caín Teatro tiene su origen, está en la ciudad de Elche, pero se nutre de actores que vienen de Albacete, que vienen de Murcia, que vienen de Elche.
La mayoría de ellos son exalumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, donde yo soy también profesor allí. Yo he dirigido y he hecho una dramaturgia, Bastardos en lucha. Es un espectáculo basado en textos de Shakespeare. Entonces, en determinadas obras de Shakespeare siempre hay un personaje, el bastardo, que es el que desequilibra de alguna manera el equilibrio en el que la obra se está desarrollando. Es un personaje segundón que por ley no le pertenecen algunas cosas y él pretende reclamar para sí honores, tierras o herencias que no le pertenecen. Entonces es lo que provoca el conflicto que al final acaba resolviéndose con el juego de las armas. Por lo que estamos viendo ya a través de las imágenes, precisamente vemos que las armas blancas son en esencia la clave de este espectáculo, ¿no? Sí, está basado, es un espectáculo inusual, es lo que se llama teatro de acción y está basado en la resolución del conflicto escénico con el juego de las armas. A través de las armas blancas. ¿Las armas blancas qué incluyen? Las armas blancas incluyen el conocimiento de un código escénico de armas. Me refiero a espadas, cuchillos, ¿qué tipo de...? Bueno, como modelos de armas vamos a ver espadas medievales, vamos a ver gladius romano, vamos a ver sable, vamos a ver florete, dagas, daga de mano izquierda, etc. La espada ropera española. Es decir, se juegan distintas épocas, distintas armas, en distintos momentos. Y vamos a presentar dos tipos de escenas. Una es el monólogo de armas, lo que se llama monólogo de armas, donde el personaje defiende su posición reflexionando y entrenando las armas. Y otro lo que es la escena de parejas o grupal, en donde los personajes se enfrentan a resolver ese conflicto de armas. Paco, me estabas comentando hace unos instantes que os demandan mucho precisamente en zonas de donde hemos comentado anteriormente, de la costa ahí por la parte de Alicante, de Murcia, os reclaman mucho la presencia de este grupo, ¿no? Sí, y pronto vamos a estar en otras comunidades porque es un espectáculo, como te decía antes, inusual, en el sentido de que de pronto las armas están presentes durante una hora y 15 minutos, en donde una escena sucede a otra, aparece Romeo Teobaldo, aparece Otelo Desdémona, acciones inusuales en donde Desdémona, por ejemplo, pues empuña armas para defenderse de la agresión de Otelo, que le dice me has engañado, y es falso, ¿no? Entonces, bueno, los personajes en ese sentido pues desarrollan una dialéctica que no solamente tiene que ver con la intención de lo que se dice, con la actitud corporal, con la interpretación, sino que también los personajes en un momento determinado empuñan armas para defender su verdad o su argumento, ¿no? Es a las 9 de la noche con una duración de... De una hora a las 9 de la noche con una hora poco más. Francisco, yo voy pidiendo favores por el mundo, de momento me va yendo bien, pero no sé si hoy será posible. Personas que puedan venir para que se hagan una idea de lo que van a poder ver esta noche, personas que no puedan venir y que quieran quedarse con unas imágenes. ¿Hay posibilidad de adelantarnos un poquito del contenido de lo de esta noche aquí? Seguro que sí, vamos a ver. Pues da instrucciones a los chavales, si eres tan amable. Chavales, si sois tan amables, en atención a los espectadores de nuestro canal de televisión, Interalmería Televisión, de nuestro espacio abierto al atardecer, os rogaríamos que en un espacio de unos 30 o 45 segundos nos ofrecieseis unos fragmentos de lo que se va a poder vivir esta noche. ¿Ok? Pues cuando queráis, y muchísimas gracias en nombre de todos nuestros espectadores. Final de la Rueda del Caballero, en donde intervienen varios de ellos, o casi todos, cruzando distintas armas como fin de fiesta o como fin de espectáculo. Pues vamos a ello, cuando queráis. Como mola, ¿eh? La esgrima escénica como protagonista de la obra de esta noche. En ese mismo patio donde
Están ensayando, probando sonido y demás, ultimando detalles. Bastardos en lucha, un muestrario de escena de distintas obras. William Shakespeare, jornada de teatro del siglo de oro en su 34ª edición. La última pausa, recta final del programa. Enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora mismo.